Gustavo Petro llegó a la presidencia de Colombia con una agenda climática. Eso fue algo que votó la gente en Colombia en el 2022, en donde Petro nos hablaba sobre las consecuencias del cambio climático, el calentamiento global, la sequía, las altas temperaturas y sus consecuencias. Este mismo discurso él lo ha llevado al ámbito internacional, en donde ha gozado del respaldo de gran parte de la comunidad internacional, el apoyo de sectores privados que están preocupados por el tema ambiental, pero también de la gente en general. Por otro lado, los opositores, quienes se han visto reforzados a través del discurso negacionista, le han hecho una gran oposición a Gustavo Petro, auspiciados con la prensa nacional, quienes durante el 2023 venían a criticar que eso del tal cambio climático no existe, que el fenómeno del Niño no existe, que eso del año más caliente no existe, y hoy se preocupan, asombrados y alarmados, el por qué gran parte del territorio colombiano se está incendiando. Mi nombre es Andrés Balaguera y este es El Cuadrante Alfa, un podcast de opinión. Les quiero dar la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando, que nos ven en YouTube y que nos escuchan en Spreaker como en las demás plataformas de podcasting en esta nueva entrega aquí del Cuadrante Alfa. Ya saben que contamos con todo su apoyo para que nos vean, nos compartan, pero también para que nos sigan. Es muy importante que ustedes les den seguir a este perfil, a esta cuenta del Cuadrante Alfa en YouTube, más que todo, también en Spreaker y en las demás plataformas, pero que también por favor nos dejen sus comentarios. Necesitamos de cada uno de sus comentarios para que estos videos, estos programas se sigan replicando, para poderles llegar a muchas más personas. Es muy sencillo, le dan seguir, le dan comentar. Y también es importante para poder conocer lo que ustedes piensan frente a lo que decimos aquí en este espacio libre de opinión. Leemos cada una de sus opiniones, las valoramos, las agradecemos y contamos con ellas. Ya saben que toda la información está en la descripción de este episodio de podcast. Visiten cuadrantealfa.com, síganos en Twitter y también en el grupo en Telegram. Bueno, este 2024 ha empezado muy caliente en Colombia. De hecho, se habla que el año 2023, el que acabo de terminar, ha sido el año más caliente del que se ha registrado desde que se toman las mediciones a nivel mundial. Se habla de un fenómeno del Niño disparado, se habla de unas condiciones climáticas que sencillamente están poniendo en riesgo la vida en sociedad, el desarrollo de cada una de las personas, está poniendo en riesgo el territorio colombiano, pero también otros países. Para quienes no lo sepan, Colombia, al estar ubicado cerca al Ecuador, recibimos a lo largo del año 12 horas diarias de sol. No es como en otras partes del mundo que dependiendo de la estación hay días más largas o noches más largas. Bueno, en Colombia tenemos 12 horas de sol y 12 horas de noche. Ahorita en estos momentos en donde estoy grabando este episodio podcast y en lo que se ha visto, realmente las nubes no están en Colombia. Ahorita no tenemos nubes, es un cielo completamente despejado en donde estamos con un sol de 6 de la mañana, 6 de la tarde rayándonos, dándonos luz, dándonos calor, pero todo esto en exceso, todo esto se ha visto magnificado por el cambio climático, que curiosamente y de antaño yo recuerdo cuando estaba en el colegio se hablaba del efecto invernadero. Luego hablaron del calentamiento global, entonces como que fueron cambiando el lenguaje y lo fueron suavizando un poquito por temas de marketing, por temas de no herir susceptibilidades, de no polarizar, de otras vainas más absurdas, pero realmente ahorita se habla de cambio climático y otras cosas más, pero no, esto es un calentamiento global. Y esto tiene una connotación apocalíptica, desastrosa, porque sencillamente está cambiando lo que es la vida en la Tierra. Está descongelando los polos, está descongelando los glaciares, los nevados, los poquísimos nevados que quedan en Colombia están en mínimos, están en un récord mínimo de presencia y ya se espera que en menos de 20 años, 30 años, los nevados en Colombia desaparezcan completamente. Lo que han sido los nevados de antaño que uno veía desde los cerros orientales en Bogotá o desde cualquier otro punto de la geografía nacional, el Parque de los Nevados, la Sierra Nevada del Cocuy, el Nevado del Huila, la Sierra Nevada de Santa Marta, ahorita está en mínimos y esto es calentamiento global.
Pero a pesar de las evidencias que son notorias, del calor que se está sintiendo en este momento aquí en donde estoy yo, hay 24.4 grados centígrados. Esto es muy caliente para una zona de sabana a 2.600, 2.700 metros de altura. Realmente esto es una temperatura muy alta. Esto no se veía antes. Recuerden ustedes que de antaño la gente en Bogotá o en la sabana se vestía siempre con saco, con chaqueta, tocaba salir al frío, sí, hacía sol, pero también mucho viento frío y otras cosas más. Pero eso ya no está sucediendo. El planeta se está calentando. Eso lo dice la comunidad científica, lo dicen diferentes líderes que han puesto la voz de alerta en los escenarios internacionales para decir, ojo, estamos dañando el planeta y se están viendo ya las consecuencias. Este discurso del cambio climático, el calentamiento global, venía de tiempo atrás. Lo que pasa es que sus efectos no eran notorios, se podían predecir, se podían estimar, pero no eran notorios. Hoy sí lo estamos notando. Pero lamentablemente hay negacionistas. Pero lo peor de todo es que estos negacionistas lo hacen más es por convicción política, por ser opositores al gobierno de Gustavo Petro. Como Gustavo Petro habla de calentamiento global, como Gustavo Petro habla con una agenda ambientalista, como Gustavo Petro habla sobre las necesidades de realizar una migración de los combustibles fósiles a las energías limpias y renovables, entonces hay que hacerle oposición y hay que negar ese discurso ambientalista del hoy presidente de Colombia. El problema es que esa oposición está con el apoyo, con el auspicio, con el micrófono de la prensa colombiana. Escuchen ustedes entonces lo que decían el 28 de diciembre, Día de los Inocentes del 2023, en la FM de RCN, dirigida por Luis Carlos Vélez, presentado por Darcy Quinn, William Calderón y compañía. Óigame, Luis Carlos, llueve en Bogotá. Muy importante, Felipe. Llueve en Bogotá, muy ¿no? importante. Sí, llueve en Bogotá, horrible. Está cayendo tremendo aguacero. Yo no sé qué está pasando, pero ¿dónde están los días soleados decembrinos? Si uno se quedaba en Bogotá era porque había un clima delicioso. No, son en enero. Lo que pasa es que se fue Dominica. No, señor. Lo que pasa es que nos clavaron el cuentico del fenómeno del niño. Ah, verdad, el fenómeno del niño que el fenómeno del niño y no ha hecho sino llover. Y yo creo que se equivocaron, fue la niña. Fue la niña, Sí, pero por cuenta de eso está feo, ¿no? nos hicieron Feo, unos dañitos. mucha lluvia, mucha nube. Llovió toda la noche y ahorita acaba de volver a llover. Está empezar a llover otra lloviendo, vez. hombre. 28 de diciembre, hombre. 28 de diciembre hacía un sol espectacular. Sí, claro, esto está cambiando, ¿Ah? está cambiando. Bueno, el tal fenómeno del niño, ¿cómo no? Esa es una 8 de la inocentada, mañana. esa fue la mayor inocentada del 2024, del 2023. 8 de la mañana, 54 minutos. La mayor inocentada, decía Darcy Quinn el 28 de diciembre del 2023, hace menos de un mes. La inocentada para nosotros los colombianos es saber que personas como ella, como Luis Carlos, están hablándole a través de una cadena radial de máxima difusión en el país. RCN Radio, la FM, tienen una fuerte presencia, al igual que Caracol Radio, obviamente, en diferentes municipios, en donde sale Luis Carlos, en donde él dice que las noticias son como son, en donde presenta una Darcy Quinn diciendo que es la mujer mejor informada de Colombia, y ellos nos estaban diciendo ese 28 de diciembre que como había llovido en Bogotá, que eso del fenómeno del niño era puro cuento, que aprovecharon esa excusa del fenómeno del niño para hacer muchos daños, y que eso no existe, que eso es pura carreta, que eso fue puro invento. ¿Por qué lo hacen? Porque es obvio que RCN, la FM, Luis Carlos Vélez, tiene como misión, como objetivo, criticar al gobierno nacional. Ellos son opositores. Luis Carlos Vélez, el súper amigo de Iván Duque, con el que hacía los retos rockeros, con el que le sentaba entrevistas y hablaban como los buenos amigos que son, tienen una agenda política que es contraria completamente a la del presidente que tenemos en estos momentos en Colombia. Y como es contraria, hay que criticarlo en todo y en todo lo que diga y en todo lo que haga. Así sea obvio. Entonces ellos dicen que eso del fenómeno del niño era pura carreta, que eso no existía, que eso, mire, en Bogotá está lloviendo, eso que cambio climático. O sea, porque llovió en Bogotá en unos días en diciembre, quiere decir que en el resto del país también llovió.
Para ellos el bogocentrismo que tienen, Darcy Quinn pensaba que porque estaba lloviendo en Bogotá, entonces en el resto del país no habían sequías. Luis Carlos Vélez, que está en Miami y vive allá en Miami y le gusta estar en Miami, y porque entonces Darcy Quinn se lo dice que en Bogotá llovió, entonces en el resto del país entonces no ha hecho sol, no hay sequía, no hay fenómeno del Niño ni nada de esas cosas, y que no, es que eso era puro cuento, era pura inocentada que nos hicieron en ese entonces, es que no, descarado todo eso. Bueno, ese es el nivel de ellos. Así se han burlado de los discursos que se han hecho a nivel internacional, así se hablan de las posturas y de las iniciativas políticas que buscan que sencillamente se tomen medidas no tanto progresivas, no, miremoslo en un mediano plazo, tranquilos, miremos a ver qué pasa, mañana sacamos el dedo y miramos a ver si está lloviendo, para dónde está yendo el viento. No, son medidas de choque, porque es un gran problema que tenemos y merecemos grandes soluciones. Problemas que lo atacan todo a nivel político, a nivel mediático, para criticar unas posturas y unas decisiones que tienen que ser pues sencillamente ejecutadas y acatadas cuanto antes. Hoy en Colombia, en estos momentos, están sucediendo muchos incendios, no solo en Bogotá, no solo para que salga Carlos Fernando Galán, el alcalde Drupi de Bogotá, ahí tomando canelazo con la gente, tomándose foto, que vayan los embajadores de Reino Unido y otros países a tomarse foto con los bomberos, a volver esto ya más propio de las páginas de sociales, del jet set colombiano y otras cosas más. No, miren lo que está pasando en Santander, miren lo que está pasando en municipios de Boyacá, en el resto de la cordillera andina, en la llanura, en el oriente colombiano, en la costa. Y lo que ha dicho la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohammad, es que este tema de los incendios están siendo provocados. Y muchas veces se ha detectado que esto lo usan para poder quemar terreno, para poder quemar vegetación y empezar a construir en esas zonas. Sí, barrios de invasión, pero también para temas de especulación inmobiliaria. Entonces, ¿qué intereses se ven beneficiados con esto? ¿Por qué les gusta ir a quemar el monte? ¿Recuerdan ustedes? No sé si les da la memoria lo que decía la canción del profesor Yarumo, por ejemplo, más o menos algo así. Están quemando las cosas y después se quejan que porque no hay agua, que porque no hay cosas, piensan, no, es que eso ya en abril llueve otra vez, entonces ya nada de nervios, en marzo llegan las lluvias y tranquilos, no pasa nada. Ojo, Colombia no, o sea, aquí en Colombia por la posición geográfica que tenemos no hay las 4 estaciones como hay en el norte o en el sur, pero sí tenemos 2 estaciones, una de sol y otra de lluvia. Ahorita estamos en la de sol. El problema es que por el cambio climático, por el calentamiento global, tenemos esas 2 estaciones mucho más fuertes. Cuando hace sol, hace mucho más sol, calienta mucho más, se secan las represas, se secan las fuentes hídricas, las quebradas, los ríos, todo. Las cuencas de los ríos están a la baja últimamente, lo ha dicho la ministra del Medio Ambiente. Pero cuando nos toca la temporada de lluvia, las lluvias son mucho peores. Veníamos de una temporada de lluvia fuertísima en octubre. La vía del llano cerrada, derrumbes en carreteras, ¿no? Todas esas cosas que se han visto a través de los medios de comunicación. Bueno, todo eso está conectado. No hay que verlo como hechos aislados. Todo eso está conectado. Todo eso tiene que ver una cosa con la otra. Y cada año es peor. Uno ve a la gente, uy, no, pero es que hace tantos años no hacía tanto calor, uy, hace tantos años no llovía tanto, sí, aquí llovía, pero no pasaba esas cosas, oiga, pero es que mire, hace 30 años no habían esos derrumbes, hace 30 años no hacía esos soles, hace tantos años no teníamos sequías. Pues es que es obvio, tenemos un cambio climático. Y esto no se trata de negarlo por temas de postura ideológica, no, esto le incumbe tanto a la derecha como a la izquierda, porque al fin y al cabo nos está jodiendo a todos por igual. La cuestión está que también hay sectores que les gusta negar eso, así como negaron el tema de la pandemia, el tema de las vacunas, creen más en noticias falsas, en teorías de la conspiración. Entonces ahorita están diciendo que eso, el cambio climático, es pura carreta. Mire lo que está pasando en el norte, ahorita que es invierno allá, una ola de frío extremadamente fuerte, algo que no se había visto, temperaturas gélidas, bajo cero, extremas. Eso tampoco se había visto antes. Sí, en la temporada que tiene que hacer frío, hace frío. Pero en la temporada que hace calor, pero está haciendo más. Se está desordenando el clima. También se ha reportado como en diferentes zonas, en diferentes ciudades, que es invierno, están empezando a florecer los árboles antes de tiempo. Como todo ese orden natural de las cosas se ha visto trastocado por la presencia humana.
No lo digo yo, no lo dice Petro, no lo dice la persona que sea, no, lo dice la comunidad científica. Esto se ha establecido a nivel científico. Esto no tiene una agenda política, esto no es de la Agenda 2030, esto tiene una base de realidad suficiente y hay que mirarlo. Y miremoslo desde una perspectiva jurídica que es la que me gusta abordar a mí. Colombia, en su concepción de la Constitución del 91, lastimosamente tiene una postura en casi la mayoría de casos a posteriori. Actúa después de las cosas. Entonces, después de las cosas es que se puede decretar una emergencia, es que después de la tragedia se pueden destinar los recursos y otras cosas más. Sí, que está la unidad de gestión de riesgos, pero esta unidad de gestión de riesgos tiene un presupuesto demasiado limitado, tampoco es que tenga un campo de acción muy grande, y más que todo si el Congreso no hace lo que tiene que hacer para poderle dar mayor músculo y mayor capacidad de acción. Tanto es así que el gobierno nacional había hablado desde octubre del año pasado diciendo ojo con el fenómeno del niño. Este discurso ya lo habían hecho desde el gobierno nacional incluso desde antes, cuando Petro sacó los famosos estados de excepción, los estados de emergencia en La Guajira para poder destinar recursos para conservar, almacenar, recoger la mayor cantidad de agua y llevar el agua en los municipios en donde no tienen agua en La Guajira, en donde se están muriendo tanto de hambre como de sed, para prever este momento preciso, este mes de enero, el mes de febrero, en donde las sequías son fuertes y que por el fenómeno del niño van a ser mucho más fuertes. El IDEAM lo ha dicho la misma ministra de Medio Ambiente. Este fenómeno del niño en particular es mucho más fuerte porque no solo está calentando el océano Pacífico, sino que también se está calentando el océano Atlántico. Entonces son dos océanos, Colombia está en justo una esquina de los dos océanos y está recibiendo todas esas aguas calientes y eso hace que sencillamente no hayan lluvias. Y estas medidas ya se estaban tomando con tiempo, pero lastimosamente el resto del estado no creyó, no vio esto y por su concepción de actuar después de y no antes de, tumbaron todos los decretos que sacó Petro en su momento dentro del estado de excepción en La Guajira, que era específicamente para La Guajira, pero que se iba a empezar a replicar en otras zonas en donde pudieran tener un impacto fuerte frente a las sequías. Y resulta que ahorita todas estas zonas es casi todo el territorio colombiano, incluso San Andrés. San Andrés las temperaturas están altísimas. En el resto del país, en lo que es la Colombia continental, están altísimas las temperaturas. Casi todos los gobernadores han declarado situación de incendios, de sequías, de que no hay ríos, y se está hablando incluso llegar a temas de racionamiento de agua, racionamiento eléctrico. ¿Por qué? ¿Qué? Porque pues las represas van a llegar hasta un nivel crítico. Lo decían con el tema de los helicópteros que están recogiendo el agua para apagar los incendios en Bogotá. Van al embalse San Rafael y resulta que la profundidad ahorita está mucho menor en ese embalse, entonces no están pudiendo recoger cada vez más agua. Entonces les tocará ir más lejos para buscar más agua para poder echar sobre los cerros de Bogotá. ¿Y qué pasó entonces con el resto del estado? ¿Qué fue lo que pasó con los estados de excepción que declaró Petro de emergencia para La Guajira? La Corte Constitucional no los entró a resolver tanto de fondo, que es lo más triste. Yo personalmente, y lo habíamos hablado en un episodio podcast el año pasado, cuando había salido esto, hablábamos sobre cómo fue interesante el ejercicio democrático y ejercicio de Estado de tener a un presidente de la República en una audiencia ante la Corte Constitucional, en donde él como presidente de la República explicaba las razones por las cuales declaró ese estado de emergencia en La Guajira y pedía a la Corte Constitucional que declarara todas estas actuaciones, todos estos decretos exequibles, o sea, acordes a la Constitución. Lastimosamente la Corte los tumbó, pero los tumbó no por temas de fondo. Ellos no fueron al fondo del asunto a estudiarlo, los tumbaron por temas de forma. Y muchos opositores, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, entonces vamos a demandar esos artículos, vamos a demandar esos decretos, vamos a demandar esas actuaciones porque son inexequibles, es que un presidente no tiene por qué estar así. Bueno, les dieron la razón a ellos. Y hoy las consecuencias que son: gente con sed, incendios, desastre natural en Colombia por la sequía. Pero ¿qué es lo triste de todo esto? Que la Corte Constitucional de antaño, que tuvo grandes magistrados en su momento, los de hoy no son tan grandes como los de antes, ¿no?
La Corte Constitucional se funda a través de la Constitución del 91, empiezan a tener sus primeros magistrados para el año 92, si mal no recuerdo, y de ahí en adelante tuvieron una gran avanzada a la hora de defender derechos fundamentales, a la hora de plasmar una línea jurisprudencial en defensa de la Constitución del 91 con todas las leyes que tenía Colombia desde ese entonces y con las que también se empezaron a promulgar y a sacar desde el legislativo desde esa época para acá. Tuvimos grandes magistrados que sentaron una jurisprudencia exquisita, una jurisprudencia suficiente que daba gusto leer, ver doctrina, ver conocimiento, ver a la academia ejerciendo de magistrados, de jueces, viendo una corte constitucional con los suficientes poderes para decir vamos a plantear unas cosas a nivel de progresismo, no, esto no es política, a nivel de progresismo, a nivel de reconocimiento de los derechos humanos, fijando unos límites claros también, pero también fijando unos nuevos estándares en lo que tiene que ser el deber ser de Colombia como Estado. Muy seguramente esos magistrados hubieran visto lo que los magistrados actuales no quisieron ver. Hubieran visto más allá de la forma. Se hubieran centrado en lo importante, en el fondo. La Corte Constitucional lo ha hecho antes. Por la naturaleza del caso, por la urgencia del tema que están conociendo, se apartan un poco del procedimiento, se apartan un poco de la forma y se centran en el fondo. Y de ahí salen las famosas sentencias condicionadas. Son exequibles, pero tienen una condición. Fácilmente lo hubieran hecho con el tema de La Guajira, los decretos de La Guajira. Sí, señor presidente, usted tiene razón. Hay un riesgo inminente que muy seguramente si se atiende a través de los canales institucionales y tradicionales no pueden ser atendidos en debida forma. Le vamos a conceder esto, pero de una forma condicionada, con la obligación para que sea el Congreso de la República que le cambie la postura al Estado colombiano, porque al fin y al cabo tiene que ser el Congreso Legislativo el que lo haga, en donde el Estado no actúe después de, sino antes de, no actúe a posteriori. Pero no, la Corte le dio prelación. Entonces salían los uribistas orgullosos, bien por la Corte, esa Corte me representa, es que hay que defender la institucionalidad, salía el Francisco Barbosa, el fiscal hoy todavía general de la Nación, es que hay que defender la institucionalidad, es que Petro se quiere pasar por encima de las instituciones, no. Si hubiera sido así, sencillamente Petro no va a una audiencia ante la Corte. Duque no lo hizo, Santos escasamente estuvo por ahí 2 veces, 3 veces. Petro sí lo hizo, Petro estuvo ahí. Habló, expuso las cosas, dijo, está pasando esto. Le hicieron las preguntas, yo me vi toda esa audiencia y es muy interesante. Y él les decía, sí, señores magistrados, obviamente si se actúa conforme a los canales institucionales y normales y tradicionales, se pueden atender estas cosas, pero el problema es que esto es de meses. Y la ley 80, los temas de contratación, los temas de los procedimientos, las licitaciones y todas esas cosas más, van a demandar una serie de procesos, una serie de cuestiones. Va a ser un tema más de la gobernación de La Guajira, va a ser un tema más de los alcaldes de La Guajira, va a ser más un tema de Congreso de la República y todo esto va a ser tiempo. Y cuando ya se vayan a tomar las medidas, ya pasó todo el tema de la sequía y tenemos encima la tragedia. Hay que actuar antes de. Era una oportunidad valiosa que tuvo la Corte Constitucional para sentar una jurisprudencia conforme a los hechos actuales, al contexto del cambio climático que azota a Colombia. Pero lastimosamente no fue. Quiero dejar el programa a este punto, haciéndole la invitación a cada uno de ustedes que me dejen sus comentarios, sus opiniones. ¿Qué creen ustedes? Si la decisión de la Corte fue acertada, no fue acertada, ¿qué tienen que hacer desde el Congreso? ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Qué tiene que hacer el gobierno nacional? ¿Qué tiene que hacer Colombia como Estado, incluyéndonos a nosotros, frente a esta situación que estamos viendo? Año 2023, el año más caliente registrado. Año 2024, muy seguramente será un año aún más caliente. Tendremos ahorita una fuerte sequía, la que estamos en este momento. Después tendremos un invierno mucho más fuerte. Entonces estaremos bamboleándonos de extremo a extremo. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál tiene que ser el aporte de Colombia siendo una esquina en el mundo con el resto de la comunidad internacional?
Me gustaría leer mucho cada uno de sus aportes, de sus comentarios, y agradeciéndoles que hayan llegado a este punto del programa con mucho calor. Hidrátense, cúbranse, bloqueador, hay que también protegerse, hay que cuidarse, pilas con la piel, pilas con el sol. Y bueno, no siendo más, les deseo siempre lo mejor y chao, chao.